Nacho, ¿qué tal estáis? Muy bien, Hola, muy buenas tardes, encantado de estar buenas Tal, tardes. contigo. ¿cómo están todos? Un gusto. Bueno, vamos a hablar sobre Israel, Gaza, la actualidad de Oriente Medio. Ya hemos hablado muchas veces de la masacre que nos ha parecido el 7 de octubre. Hemos condenado los hechos muchas veces. Siempre está bien decirlo, pero bueno, que la gente lo sepa. Ya hemos hablado de Hamas, que es un grupo terrorista, y yo creo que es bueno también irnos ya a la actualidad. Y voy a empezar por ti, Mariano, que ellos ya han estado bastantes veces en el canal. ¿Qué te parece un poco la situación actual y hacia dónde está esta deriva? Que estamos viendo cómo hace pocos días ha habido otro ataque sobre Gaza por parte de Israel. Bueno, ahora mismo lo que yo veo es una opinión personal y lo primero fundamental, buenas tardes a todos, es lo que llamaríamos un standoff, ¿no? Nadie mueve ficha, es verdad que sigue habiendo pues asaltos, ataques por un lado, por otro, pero también tenemos que tener una cosa en cuenta, que sobre todo para el actual ejecutivo israelí, que aunque no lo parezca pende un hilo por las últimas manifestaciones anti-Netanyahu, también por choques internamente entre los distintos miembros del gabinete, pues tenemos que pensar en lo que fue el debate electoral de antes de ayer. Debate electoral no en Israel, lógicamente, sino en Estados Unidos. ¿Seguirá Kamala Harris más o menos una política exterior como la de Biden, de por una parte tirando orejas para contención, por otra seguir armando a su mayor aliado en Oriente Medio? Igualmente, si volviese a ganar las elecciones Trump, que no es descartable en este escenario ahora mismo, porque todo está, pues vamos a decirlo, muy voluble, ¿qué acaecería? Porque para Netanyahu sería un golpe de efecto, ¿no? Un golpe táctico, ya que durante el primer mandato de Trump fue el traslado de la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, la aceptación de los Altos de Golán como territorio israelí y un intento de los acuerdos de David, que yo creo que se silenciaron mucho porque coincidió con el factor de la propia pandemia por el COVID-19, ¿no? Pero que dio pie a que muchos países árabes o de Oriente Medio, declarados enemigos de Israel, pues firmasen una especie de paz augusta que también no hemos de negarlo. Fue paz por vacunas. Israel proporcionó muchísimas vacunas contra la COVID-19. Los otros países dijeron que aceptaban también en esa especie de quid pro quo, pues que se intentase empezar una especie de paz hacia los palestinos sin contar con ellos. Pero bueno, es una opinión personal lo que estoy comentando y ahora mismo creo que es una situación de bloqueo a casi un año de los terribles atentados del 7 de octubre. Chema. Bueno, yo creo que los acuerdos de Abraham han seguido desarrollándose un poco más debajo de la mesa, del mantel de la mesa camilla. ¿Eh? Es verdad que de cara al conjunto de los países árabo-musulmanes, algunos de los países que de entrada firmaron el inicio del desarrollo de esos acuerdos de Abraham, del reconocimiento del Estado de Israel y demás, todo eso parece que se enfría a partir de que comienzan las actuaciones de Israel contra Gaza. Pero lo cierto es verdad, y cualquiera de los que tenemos que pasar por estos países en alguna ocasión, yo no he visto que no se estén desarrollando al amor de la lumbre, como decimos en España, al amor de esos acuerdos de Abraham, no se estén desarrollando algunos de los proyectos importantes de desarrollo. Por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Como un país último del Magreb, del poniente árabe, donde además el desarrollo de las relaciones con Israel se están intensificando a una velocidad, con una aceleración que muy poca gente o la gente no suele fijarse. Pero cuando vas por allí, pues ves las inversiones en el propio Sáhara Occidental. Recordemos que con los acuerdos de Abraham, el reconocimiento de la marroquinidad en Sáhara se amplía incluso a países árabes. Bueno, los países árabes, la mayoría los reconocen la marroquinidad en Sáhara, Arabia Saudí, digo, las potencias, ¿no? Entonces yo no creo que no haya, yo creo que haber sentado las bases de los acuerdos de Abraham han hecho que esta situación tan, en fin, tan dolorosa, ¿no? Como siempre es la guerra, sea en la expresión que sea, ciertamente no se han acelerado algunas cuestiones, pero la verdad es que se están produciendo muy por debajo del radar, a lo mejor, en otros casos, de forma muy evidente, se están desarrollando algunas cuestiones que son de calado, que tienen profundidad y que tienen una teleología larga, valga la redundancia, tele, lejos, logía, objetivo, ¿no? Tiene un objetivo teleológico verdaderamente
de profundidad. Y luego señalaba Mariano una cosa que es muy importante a tener en cuenta, y mucho más después del segundo debate que hemos visto, donde hemos visto a un Donald Trump bastante desfigurado y yo creí que iba a estar más fuerte, crecido por el debate de Biden y demás, y sin embargo ha estado ante una Kamala Harris que yo creo que ha utilizado muy bien sus artes de fiscal, porque como fiscal, si algunos os preocupáis por ver algunos de sus actuaciones, fue bastante potente y ella manejó muy bien los tiempos, los gestos, en fin, manejó bien su tal y yo creo que salió bastante reforzado. De aquí, de todas formas, a noviembre y en la política norteamericana, eso es mucho tiempo, ya veremos a ver qué pasa. Pero tengo claro una cosa, porque lo he observado en diferentes momentos. Cuando Donald Trump reconoce la capitalidad de Jerusalén o reconoce la marroquinidad del Sáhara, comienzan a desarrollarse de una manera más sutil o menos sutil, pero de alguna manera los acuerdos de Abraham, lo cierto verdad es que la política de Biden, y esto es normal en la política internacional, en la alta política internacional de Estados Unidos, se ha mantenido igual, no ha desdibujado los acuerdos anteriores y porque esa política internacional es verdad que la administración imprime un carácter, pero en los objetivos últimos ahí juegan mucho más que la propia ideología del sujeto, mucho más del sujeto que preside, ¿no? El histrionismo de Trump es verdad que es un plato muy habitual, pero en este tipo de decisiones creo que obedecía también en fin, a intereses geopolíticos muy importantes. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver, a mantener, por quedarme en el argumento americano, vamos a ver, pase lo que pase en noviembre, vamos a ver una continuidad que será más intensa o menos intensa, pero yo creo que Estados Unidos jamás no va a dejar de ayudar, estará con el tirón de orejas pero entregando armas, porque no puede hacerlo, no puede dejar de ayudar a Israel. Israel no es solamente un aliado o un país confiable y necesario para la política de Estados Unidos en la región, sino que es imprescindible, diría yo, y además tiene no podemos dejar de reconocerlo, el mundo judío conforma un lobby dentro de Estados Unidos, nada desdeñable, desde luego, y en algunas ciudades como Nueva York o Washington, verdaderamente importante. Por lo tanto, hasta ahí me quedo y seguro que tenemos mucho que hablar. Nacho. A ver, yo voy a tirar un par de datos que para mí van por separado, pero después voy a intentar que los unamos juntos. El primero que en el debate, Kamala Harris, al igual que Trump, coincidieron en que Israel va a seguir siendo apoyado. En eso estamos de acuerdo. Pero con dos matices importantes. El primero es que Kamala Harris no dejó de hablar de los palestinos en Gaza y también habló de acuerdos, ¿sí? Y habló específicamente de los dos estados. Cuando se le preguntó a Trump cuál era su plan, porque está claro que si uno dice vamos a ir por un acuerdo para rescatar, y dijo rescatar a los rehenes y además por los dos estados y no olvidar a los palestinos, es un plan concreto. Cuando se le preguntó a Trump, salió con la cuestión ucraniana. No tiene, no tiene un plan. Su plan se basa en la mirada Magnum, en Eso es voy a mirar, voy a mirar, y además cometió un desliz que a mí no se me pasó por desapercibido, que no habló de los palestinos, habló de los árabes. No creo que perciba la diferencia no porque no lo sepa, porque es un hombre con mucha experiencia, y esto me recuerda a otro dato que estaba guardado acá, aparte. Trump tiene un proyecto para armar una Trump Tower en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Con lo cual sus intereses personales van a ser siempre trastocados por cualquier negociación que haga y por lo tanto va a tener que tener en cuenta el punto de vista árabe. Además tiene emprendimientos turísticos en Omán y también tiene intereses en Bahrein. Intereses personales, ¿eh? Segundo dato, un poco inspirado por lo que dicen ustedes. El peor enemigo de Israel va a ser el fin de la campaña en Gaza. Perdón, el peor enemigo de Netanyahu, porque ahí se queda sin un objetivo. Cuando termine con Hamas, van a pasar dos cosas.
va a haber un desenlace con los rehenes. Nunca va a ser positivo porque había 120 rehenes. Así recupera 119 y se cree que hay 64 que quedaron vivos. No va a haber podido cumplir la premisa básica de Israel, que los rehenes son lo primero. Pero después va a pasar otra cosa, y es que va a tener que seguir por Hezbollah, que es un contendiente mucho más duro y mucho más extenso. No está supeditado a un área de 600 kilómetros cuadrados. Ahí tiene que adentrarse en el Líbano y en Siria, y lo está haciendo, y acaba de hacer una incursión en una fábrica militar de Irán en Siria. Y está bombardeando, pero esa guerra va a ser mucho más larga. Y vos podés terminar con Hamas, pero ¿cómo terminás con Hezbollah? Porque además tenés que ir por Siria, tenés que ir por la parte del Líbano, tenés que ir por Cisjordania, donde también está Hamas y la yihad islámica también, ¿no? Es lo que queda de Hamas. Y va a enfrentar otro problema aún más grave, porque se está sentando en el corredor de Filadelfia y en el de Netzarim, con lo cual va a ser una ocupación permanente, lo cual contradice los acuerdos de Abraham. Perdón, cualquiera de los dos candidatos que gane encuentre ese impedimento, porque es imposible una negociación con Israel ocupando una parte de Gaza. Por más que sea una cuestión de seguridad, esto no estoy juzgando si tiene razón Israel o no. En lo personal creo que tiene que tomar las medidas para que no ocurra otro 7 de octubre, pero eso es una ocupación efectiva. Y es un impedimento para cualquier tratativa de paz, más aún si hay una campaña permanente que va a seguir. Y si la campaña de Gaza contra 38.000 milicianos de Hamas duró hasta ahora, duró tantos meses, ¿cuánto puede durar contra Hezbollah? ¿Cuánto puede durar? Estamos hablando Terrible. de años. Hombre, habría que preguntarse a... Bueno, y meterse en el Líbano han sido experiencias no precisamente muy, Nunca fue. muy buenas para Israel. Es verdad Por eso que Vietnam. consiguió, sí, Por eso consiguió Vietnam. algunos objetivos, pero tuvo que salir de ahí en el año 82, después en el 5, en fin, que la cuestión... De todas formas, fíjate, lo del corredor de Filadelfia, Nacho, ciertamente pondría dificultades en el desarrollo del diseño inicial de los acuerdos de Abraham, que se pueden moldearse seguramente. Pero lo cierto es verdad es que ese corredor, fíjate, yo no sé si tendrán razón, si no tendrán razón, si funcionará, si será eficiente, no lo sé. Pero lo cierto es verdad es que el otro día que tuve la oportunidad de estar hablando con gente de allá, va a basarse ni más ni menos que utilizando la resolución, la número 242, cuando por primera vez habla Naciones Unidas de territorios ocupados. Aquella resolución decía que había que irse, que no sé qué, que desalojarlos, luego se produjeron algunos desalojos. Pero ojo, añadí una cosa que la voy a leer literalmente porque yo estaba recordando, pero claro, es imposible mantener, menos Nacho, que tiene una unidad de CD ahí con no sé cuántos gigabytes o terabytes de memoria, pero decía, la aplicación de los dos, o sea, hay que abandonar los territorios ocupados, estamos hablando después de la guerra de los 6 días, en el año 67, dice, la aplicación de los siguientes principios, el retiro de las Fuerzas Armadas de Israel de los territorios que ocuparon, pero bajo las siguientes premisas, habiéndose producido la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, Israel debe abandonar siempre y cuando se establezcan las condiciones de posibilidad para unos y para otros de continuar la vida en paz. ¿Qué ocurre después de 2005, cuando abandona Israel Gaza? Se llevan hasta los cadáveres de los cementerios. Cuidado, es que lo que hizo Israel ahí fue tremendo. Sacó a todos los israelíes, judíos, todo el mundo fuera. Pues luego no se produjo la paz. La amenaza continuó hasta que se materializa el desastre del 7 de octubre, ya que eso es, en fin, lo insalvable. Por lo tanto, otro problema. Por lo tanto, por más que hay un acuerdo anterior, que es el de Camp David,
que reconoce a Egipto como contraparte necesaria para cualquier arreglo en la zona de Gaza, y eso es anterior a la resolución, y el Cordón de Filadelfia, y ya lo expresó Egipto, le impide a Egipto tener el control efectivo sobre la frontera. Por más que esté Israel, lo que va a pasar por las manos de Israel. Y eso es algo que Egipto no acepta y no va a aceptar nunca. Y la demostración que hizo el otro día, al desplegar una brigada mecanizada en la frontera con Gaza, está avisando, y ya avisó, ojo, porque también avisó que puede atacar a Israel, y lo hizo hace exactamente 18 días. Y no lo hizo cualquiera, lo hizo el jefe del ejército. Entonces ahí me parece que Israel se está comprando un problema enorme. Y me faltó un dato que también es importante. Los familiares, vos marcaste, no sé cuál de los dos marcó la cuestión de la debilidad interna de Israel. Mariano. Sí, tengo buena memoria, tengo un buen disco rígido, pero no tengo memoria RAM, como ven. Los familiares establecieron una serie de condiciones. Demandan ahora cortar toda ayuda alimentaria y humanitaria hacia Gaza hasta que no se entreguen los rehenes. No solamente piden eso, sino también piden el corte de electricidad, corte de asistencia financiera, y prácticamente piden que se haga un asedio sobre unos 980.000 gazatíes que permanecen en la zona de Khan Yunis y bueno, toda la zona donde están abarrotados, donde se cree que están los rehenes. ¿Cuál es el problema para Netanyahu? Que no puede satisfacer a todos. Es Háganlo. es imposible. La única solución, sí. Hagan hacia donde se mueva, va a tener un problema. Y el problema es que está moviendo hacia el lado equivocado. Y falta un dato más. La ofensiva campamento de verano sobre Cisjordania hoy sigue. Entonces están sosteniendo, Netanyahu está sosteniendo un frente nuevo en Cisjordania. Y se registraron ahora pequeños, pero persistentes, focos de migración de palestinos hacia Jordania, y por eso mencionaba Egipto. Los dos únicos países que estaban siendo benevolentes diplomática y políticamente con Israel, que son Egipto, por lo menos de los vecinos, ¿no? Egipto y Jordania, ahora están sufriendo las consecuencias de la intransigencia de Netanyahu, con lo cual aún peor todavía porque, con esto cierro, la política de Netanyahu lo están dejando aislados. Y el último dato, Estados Unidos acaba de sacar el portaaviones Theodore Roosevelt de la zona. Y eso es un mensaje. Está diciendo, bajo el riesgo y no nos quedamos. Algo tienen que hacer porque Estados Unidos se retira. No es un dato menor en el momento en que Israel agudiza sus bombardeos sobre Hezbollah. Mariano. Bueno, yo coincido en todo lo que decís, sobre todo el problema de que jamás, como hablamos otro día, es varias cosas. La primera, una entidad caritativa, como también empezó en muchos tiempos Yihad Islámica. Hezbollah es otra cosa. Hezbollah empezó con un germen que era la organización de Yihad Islámica. Su primer gran atentado fue hace 40 años, que asesinó al rector de la Universidad Americana de Beirut, Malcolm Kerr, padre, por cierto, de Steve Kerr, el campeón de la NBA con los Golden State Warriors. Y ya desde un principio su impronta de sangre lo marcó en su carta fundacional del año 85, febrero 85, que es muy diferente al 87 de Hamas. Hamas al final optaba quizá por un pragmatismo, Hezbollah no. Y con pragmatismo quiero decir, tampoco quiero decir moderación, es que un instante la gente estará cansada de la guerra y se van a sentar a la mesa de negociación, quieran sí o no, Israel, Hamas y otras partes militantes, como indicó un ex agente perdón, un ex director del Mossad como era Mir Dagan, ya fallecido. El caso de Hezbollah es que Hezbollah suele arrastrar a muchos actores regionales, estatales, ¿no? Tenemos a Irán, que es un gran valedor, pero también tenemos otro que quizá nos hemos dejado de lado, como son, bueno, esa especie de triple alianza de las triple Hs. Jamás, ahora no las bajas pues por el asedio que sufre, tenemos a Hezbollah, pero no olvidemos a los hutíes de Yemen, que han declarado una yihad sobre Israel. Entonces, después de también de los ataques que sufrió eh, Estados Unidos a una base que creo que era la frontera entre Jordania y Siria ya por enero, febrero de inicio de este año, ¿no? Porque enero y febrero fueron meses muy calentitos.
de todo Ujú, Oriente Medio, desde el atentado en el tercer aniversario o cuarto aniversario, perdón, del asesinato de Qasem Soleimani, ese conato de guerra entre Pakistán e Irán, pero sobre todo en el Mar Rojo, la ofensiva en el Mar Rojo, que es donde el tránsito fluvial mundial y ujú, comercial es de los más grandes, ¿no? Y estamos hablando de que los hutíes están crecidos. Y en cualquier momento, pues lo mismo que los misiles que lanzan contra su gran satán, que no es Israel, es Arabia Saudí, pues esos misiles de tecnología no puntera, pero que pueden hacer mucho daño, al igual que los de ujú. Hezbollah, pueden causar otro 14 de abril como el que hemos visto no hace tanto, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta las consideraciones. No sabía lo que dijo Nacho de la retirada de varios portaaviones, etcétera. Es un toque de atención. Sin duda es un toque de atención, Ujú, porque podemos ver que estamos a punto, ya hubo una tercera intifada cuando se proclamó, ujú. bueno, Israel, perdón, Jerusalén como capital indivisible de Israel a finales de 2017, creo que era, pero ahora mismo podemos tener no una intifada, sino una yihad regional en la que incluso antiguos aliados de, o aliados actuales de Israel, como son Jordania y Egipto, no le ataquen, pero sí dejen hacer a milicias descontroladas. Y eso Ujú. crea una situación global bastante peligrosa en un instante en el que, una vez más, Oriente Medio se ha convertido en un polvorín. Sí, Mariano, disculpa que te interrumpa. Y también las brigadas salvajes de Cisjordania que no obedecen a Irán. Y eso es un riesgo, porque podría suceder que algunos grupos que están asociados a la yihad, pero no a Irán, encuentren la oportunidad para desarrollar una personalidad propia. Y eso también es un riesgo para Israel, porque vos podés negociar con Irán para las acciones que puedes tomar con Hamas o con Hezbollah o con los hutíes, pero si no tenés con quién negociar porque se trata de milicias al estilo de los Descontrol. cárteles americanos, es un problema adicional. Exactamente, Perdón, también. sí, disculpa, y hay atentados ahora de yihadistas libres. Eso es otro dato importantísimo. Y también podríamos incluso añadir a un propio grupo Splinter de pertenencia a Hezbollah, pero va por libre, como es la Fuerza Radwan, que es en honor a Imad Munier, ¿no? Asesinado en 2008. Y eso están Ujú. completamente descontrolados. Esos vídeos que lanza Hezbollah a bombo y platillo, sí, pueden parecer que intenta sacar músculo, que es un poco bravuconada. No, son peligrosos. Son Hezbollah, muy peligrosos. absolutamente. Hezbollah es la fuerza pseudo-militar, no podemos poner bajo ningún concepto el sello de militar a un grupo terrorista, a un movimiento, más que grupo, no es un grupito, no es un grupo, es un movimiento terrorista, el más grande del mundo, el más grande del mundo en todos los sentidos y cualitativamente también. Es decir, dispone de armamento, de misiles guiados, dispone de armamento que dentro de lo que sería la geografía en la que se desarrollan sus acciones de interés es estratégico. Por lo tanto, Totalmente. cualquier enfrentamiento de Israel con Hezbollah nos apunta hacia un conflicto de profundidad, de una extensión en el tiempo en fin, que puede derretir hasta los más pacientes israelíes en contra de Netanyahu. Y por lo tanto, en fin, ahí enfrentaríamos un escenario verdaderamente terrible, porque además sus valedores y sus proxies pues son gente potente. Es que Irán Ujú. es muy potente, Irán no quiere bajo ningún concepto que pueda desarrollarse un escenario pacífico que cambie o que modifique los equilibrios de la región. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham. Yo por eso insisto en que la percepción que tengo es que Irán jugó mucho a la hora de Realmente. ejecutarse el 7 de octubre, evidentemente porque no puede permitir, en fin, ciertas predominancias en la región. Y ciertamente, como habéis dicho, Mariano, Nacho, eh, el enfrentamiento, o sea, lo que vamos a ver, sí o sí, me parece a mí, con Hezbollah, nos introduce en una situación muy inquietante, muy inquietante. Lo de la retirada del portaaviones, bueno, cuando hablamos de retirada de portaaviones, no estamos hablando de retirada de un barco con aviones, estamos hablando de la retirada de un buque estratégico que tiene más potencia de fuego que algún país entero y que además va acompañado de toda una escuadrilla de buques de estilo fragatas, de tamaños fragata, corbetas y BAM, que sería la denominación nuestra, que son la escolta, incluso algún submarino que son la escolta de un portaaviones. Un portaaviones es una fuerza brutal, sobre todo
de los norteamericanos es una fuerza militar de dimensiones brutales. Insisto, toda esa potencia de fuego puede ser mayor que la de muchos países que están en conflicto. Lo que yo me pregunto es hasta cuándo va a aguantar Netanyahu. Yo hablo con la gente allí en Israel, tengo buenos amigos y demás que viven todavía que viven con dolor, porque algunos se han visto afectados familiarmente por lo que ocurrió el 7 de octubre, pero se ven muy, muy determinados en que este señor tiene que rendir cuentas. Esto cada vez está más asentado en la sociedad israelí. Antes o después va a rendir cuentas y yo creo que Netanyahu lo sabe. Lo de Hamas puede haberle servido porque está en el gobierno, porque tenía una necesidad, porque le venía bien, por lo que sea. Pero lo cierto de verdad es que como falle lo de las cuestiones de los rehenes, que está fallando ya, de hecho ya han fallado en la cuestión de los rehenes, Netanyahu puede darse por finiquitado y va a introducir en una dinámica de mayor inestabilidad interna política a Israel. Pero tampoco estamos viendo que se dibuje un liderazgo claro dentro de Israel. Yo no lo veo, de momento, no lo veo. Ahí yo te agregaría algo. El 7 de octubre está asociado a Gaza. Sí, no, Y no, no. La ampliación del conflicto a Cisjordania y a Líbano y Siria eso es otro es otro escenario. asunto. Sí, yo quería decir que además hablamos un día, Nacho, coincidíamos y además te tomé la cuestión, dije, lo cojo como idea. Tú hablabas de idea, precisamente. Israel es una idea, ¿vale? Pero es que ahora Palestina, cuando reconocemos, porque España reconoce la autoridad, el Estado palestino. Palestina no deja de ser una idea, pero una idea menos materializada, menos tangible. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones se olvidan o no lo saben directamente, como pudo demostrar Donald Trump en el debate, no saben que el mundo palestino no es un mundo homogéneo, es un mundo heterogéneo, de clanes, casi de tribus, ¿no? Pero sí de clanes que tienen, en fin, intereses dentro de ese mundo, ¿de acuerdo? Y no se entiende eso así. Mencionábamos, creo, en la última vez que nos encontramos, Nacho, que es que todos los rehenes no están en manos de lo que es la organización Hamas. No lo están. Algunos, muchos, seguramente sí, pero algunos están a disposición de esos planes, de los intereses de esos planes. Sí, desde luego, desde Eso la es así. Por lo tanto, sí. va a fallar. Es que no va, desgraciadamente, lo digo, por los rehenes, por sobre todo, porque al fin y al cabo son inocentes, no son agentes beligerantes. Desgraciadamente, Israel va a fallar en el tema de los rehenes. Netanyahu va a fallar en la cuestión de los rehenes, porque algunos no van a aparecer vivos, van a aparecer muy pocos vivos ya, y porque además cuando se ven cogidos los ejecutan manu militari, pom, 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 y se acabó. Como hemos Los mismos visto, cadáveres tenían disparo de ejecución sumaria a la cabeza. sumaria, Tenía todo, exactamente. sí. Entonces yo creo que, y luego, si vemos los propios datos que hemos conocido de Hezbollah, de Hamas en Gaza, es que han perdido el 95% de su capacidad de lanzamiento de cohetes Kazan, que recordemos que son cohetes que se elaboran con unos tubos que no tienen dirección y que como el comburente y el carburante que utilizan, o sea, la capacidad de combustible que utilizan no tal, eso se cae encima de ellos. O sea, Hamas en Gaza militarmente está acabada. No digo terminada del todo, pero militarmente o en acciones de las suyas yo creo que ya tiene muy poca capacidad. Ahora lo que Disculpa, pueda. un dato. Cuando se acaben los disparos, va a haber un panorama diferente y ya no se va a hablar de Gaza en términos de batalla, sino de No, desastre humanitario. Y de claro. reconstrucción. Sí. Pero Nacho, siempre hemos hablado de, ¿tenían pensado lo del día después? Quiero decir, Otro no, dato. es como Hoy, en Libia. En Libia la OTAN nos liamos y nos hicimos allí tal. Dejamos un desastre, quitamos un sátrapa, dejamos un desastre, porque se hizo una acción sin perspectiva. Si tú vas a dar un paso militar de ese calibre, tienes que saber qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Perdón, Y Chema y no, y Nacho, no se porque ve. justo estaba pensando más leído la mente, sobre todo tú, Chema, con el tema de Libia. Estaba pensando en Obama al publicar sus memorias que dijo, el problema es que no sabía qué hacer al día siguiente de acabar en Libia con Gaddafi. Y aquí puede pasar lo mismo. Es
digamos, el síndrome, y perdón si parezco un poco chabacano con este término, de el día después. ¿Y el día después qué? El día después, ¿qué hacemos? Lo que dice muy correctamente Nacho, crisis humanitaria, totalmente. Sobre todo, reconstrucción de una región que está absolutamente vuelta a la prehistoria. Literalmente. Y Literal. ahí tenés dos problemas al mismo tiempo. El primero, ¿quién va a invertir en una zona ocupada por Israel Claro. o sin antes exigir a Israel que se vaya? Hablo de Arabia Saudita y del polo sunita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Qatar, perdón, Notarías. Bahrein, Omán y todo el resto. ¿Quién va a invertir si la presencia de Israel representa la posibilidad de un conflicto crónico? Y endémico, Segundo, sí, sí, sí. claro. Segundo, eso implica una exposición más alta para Israel, no solamente en términos militares, porque el tener una presencia constante haría que, no digo un 7 de octubre, pero sí una acción permanente de guerrillas por parte de los clanes, no de Hamas, tenga un objetivo, pero tenga un objetivo a la vista, digo, recorriendo su zona, o sea, lo tendrías encima. Pero además, si no se hacen cargo los árabes, ¿se va a hacer cargo Israel, que está atravesando una crisis económica brutal a causa de la Eterna guerra recesión, sí, sí. Sí, sí. y que además se Y agudizaría por una campaña contra Hezbollah? como la que vivió del año 82 a 2000. Y me acuerdo del término, ¿cuál era? El de palestinización, que luego se utilizó para hablar de chechenización cuando Rusia invadió Chechenia hace 25 años. Ahora mismo, Israel, si permanece en Gaza, va a vivir su propia chechenización de esa región. Totalmente. Exacto. Y estás hablando de 1 millón de personas. Es más, otro dato que no están entendiendo los que analizan desde un lado o de otro. Hace unas horas acaba de ocurrir un hecho que pasó muy desapercibido. Por primera vez se le asignó un asiento a Palestina en la Asamblea General de la ONU, con lo cual la entidad de dos estados cobró una mayor relevancia más allá de los resultados militares. Entonces, eso tiene que entrar en la ecuación. Ojo con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Cumplir. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y es un problema gordo, sí, sí. Perdón, Chemas. No, no, en definitiva, que se siente por fin como Estado es lo que se decidió en el año 1947 por Naciones Unidas. Dos estados. Uh-huh. Lo que ocurre es que yo lo que me pregunto, igual que digo, ¿qué realidad es la que se reconoce cuando hablamos de Estado palestino? O sea, ¿qué territorio? Oiga, es De que, fronteras, 47-48, claro, 67, desde el 94, 47 95. hasta la actualidad se han Y producido ahí escenarios. te voy a poner otro problemita más que se le suma. Con la ofensiva sobre Cisjordania, están debilitando la posición de Fatah y de Abu Abbas, que ya está viejo y no tiene reemplazo, con lo No tiene cual, reemplazo, no lo tiene. Pero lo que venía a decir es, eh, vamos a ver materializada la idea solamente en la institución, es decir, en Naciones Unidas. Tengo un asiento en la Organización de Naciones Unidas, que es la que crea en definitiva los dos estados, o sea, la que dice hay dos estados. Son los países árabes que rodean a Israel los que en el año 48, en vez de ponerse, como hizo Israel entre el 47 y el 48, en crear su Estado, sus instituciones y demás, fueron los otros que dijeron, es que no lo reconocemos, es que no queremos un Estado palestina porque esto es tal. Y en el 48, al día siguiente de que Ben Gurión anunció la Invaden. creación del Estado, comienzan una guerra que en un año pierden. Es que después todas las guerras las pierden, cada vez que tal. Es que nos hemos encontrado con que Jordania ya renunció hace años a Jerusalén Este. Es que ya renunció. Y ya nadie la reclama. De facto es lo que es Israel. No es, ya no está bajo la autoridad de nadie que no sea Israel. Quiero decir que este tema es muy complejo. El otro día, un autor español, bueno, todos lo conocemos, a B. Reverte, mi paisano de Cartagena, decía en una entrevista, y yo sin ser tan castizo como él, no pretendo serlo, ni me atrevería a imitarlo. Yo lo admiro mucho como escritor, luego pues tener mis diferencias, pero decía, cuando alguien hable con absoluta claridad y totalidad, diciendo que sabe y entiende perfectamente el conflicto que allí se desarrolla, o es tonto o se lo han explicado mal. Y es verdad. Y pueden pasar las dos cosas, de hecho. Y tiene mucha razón, porque todos los que ya tenemos unos años estamos entusiasmados con yo soy en fin,
esto de historia, tengo hermanos historiadores y lo cierto y verdad es que Israel ha sabido ganar guerras que eran imposibles. En la guerra de los 6 días, yo digo, esto no podría ser. Supieron entrenar una aviación para que en los relevos de aviación de destruir toda la capacidad aérea de Egipto, que era una aviación muy potente. O sea, El quiero mayor decir que, ejército de Oriente Medio, sí, sí. exacto, lo han ganado todo cuando intentaron dejar los altos de Golán. No los va a soltar Israel nunca, jamás. Es más, no puede, es que no puede. Si pensamos lo que estaba haciendo Siria con los altos de Golán, entenderemos que no va a devolverlos jamás, porque quería dejar seco Israel, desviando ni más ni menos que los ríos que alimentan el lago de Samaria o el mar de Galilea, como queramos. Por lo tanto, es que se han producido del 47 hasta aquí muchas cuestiones, guerras muy duras, guerras que, por supuesto, una vez se desarrolla uno de los beligerantes, conquista un territorio que, aplicando el derecho internacional del derecho de guerra, el más moderno, si nos vamos atrás ni eso, pues tendría que haberse devuelto y en algunos casos devolvió la península del Sinaí, Sí. por ejemplo, salió de Gaza, etcétera. Es decir, que ha hecho sus gestos, bueno, algo más que gestos diría yo, pero lo cierto y verdad es que Palestina sigue siendo una irrealidad, Hezbollah es un gobierno, es un pueblo dentro de un pueblo como Líbano, es una realidad absolutamente monstruosa, hasta tamaños de que yo oigo analistas que se creen que es poco más que la ETA, y Hezbollah es otra historia, y Con mucho más presencia en grande. América Latina, la diáspora libanesa, entre otras ¿Eh? cosas, muy No, peligroso. Hezbollah tiene sus adherencias muy lejanas, incluso en América Latina, y las tiene en pseudomovimientos legales, pero en fin, muy vigilados en la propia Europa, no lo olvidemos. También, ¿Eh? también. Por lo tanto, abrir ese melón que decimos en España, ciertamente a Israel lo introduciría en una dinámica absolutamente tremenda. Su economía, Nacho que siempre suele sacar el tema económico, porque además es que es fundamental. Yo como licenciado en seguridad y tal, yo lo tengo que manejar como es el parámetro más importante para saber cuál es la calidad, o sea, qué factores criminógenos pueden suponer el estallido de una fase de inseguridad total, etc. Por lo tanto, Israel tiene un futuro muy, muy complicado y, sin embargo, yo no dejo de ver una democracia con un pueblo que es capaz de manifestarse en plena guerra contra el líder y al mismo tiempo mantener las exigencias. El otro día visteis lo que pasó en la Neset. O sea, estamos hablando de que ahí hay un dinamismo que el propio sufrimiento impulsa dentro del pueblo y que no ha dejado. Hubo un momento en que algunas encuestas decían, está subiendo la satisfacción respecto de Netanyahu, una con perdón. Netanyahu en cuanto toque va a tener que rendir cuentas y yo no creo que no vaya a ir a la cárcel. Y recordemos una cosa, Ehud Olmert fue a la cárcel por mucho menos que eso, por un escándalo de corrupción. Recordemos también que el 7 de octubre, Ehud Olmert, ese sí que era un héroe israelí, ¿eh? Sí. Participó en toda la operación Cólera de Dios de respuesta contra lo de Múnich del 72. Ese era un héroe, ese era un tipo, y además. cayó por un escándalo de corrupción que no se aplica tan directamente siendo alcalde, creo que era justamente de Jerusalén o de Tel Aviv. Pero lo que es muy importante es que a Netanyahu, bueno, obviamente es una tragedia y una barbaridad lo que ocurrió el 7 de octubre, pero le vino muy bien para desviar todo lo que estaba acaeciendo de manifestaciones contra él por la ya polémica reforma judicial. Y hubo muchas manifestaciones contra él por el manejo de la guerra y un largo etcétera. ¿Cuánta gente se estará preguntando hasta qué punto el decisor, es decir, él como gobierno, no fue el que falló? Porque la inteligencia, estoy seguro que no falló. Hay mucha inteligencia desplegada allí. Más Mucha. bien lo cercenó, se dice eso, de que Ese, silenció sin bet o que dejó hacer. Muy el tipo ciclo de Beronces. inteligencia, y luego además que los militares llevan su cosa y el Mossad lleva la inteligencia y no siempre, Son a veces independientes, no siempre se van bien, es como el son FBI máquinas hacía que cuando... no se engrasan y Sí, rechinan, sí, pero lo sí. cierto de verdad es que yo espero que no haya sido un fallo de inteligencia, porque entonces todavía es más grave. Espero que haya sido un fallo del decisor, pero es que es imposible que sea un fallo de inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí no se mueve solo la inteligencia israelí, es que ahí se mueve la inteligencia egipcia, Y se la mueve la Jordana. inteligencia jordana,
Y el Heide jordano no es cualquier cosa. ¿No? Y que, Es quizá, después de Mossad y en tiempos también compitiendo con el servicio aéreo sirio, los más importantes de Oriente para mí Medio. el Heide jordano es algo, por lo que lo he tenido que conocer y demás, algo potente, muy potente, muy potente. De hecho, Eh, solo tuvo un fallo, creo que fue en Afganistán, que mm, un primo justamente del rey intentó auspiciar un encuentro de un supuesto agente de Al-Qaeda en una base de la CIA a finales de 2009, que se inmoló, llevándose por delante a esta gente del GID y a la jefa de y a la sección de jefa, policía. a la jefa en el campo de la persecución de Bin Laden, ni más ni menos. Exactamente, Es que eso es. fue tremendo. Entonces, lo que yo veo es, lo que yo veo ahí es que hay mucha inteligencia. La inteligencia al final, dentro de una democracia, lo que hace es que, oiga, estos son los escenarios, esto es lo que sabemos, así tendríamos que responder si queremos esto, si tal, o no, ustedes exageran, yo soy el decisor y digo que con los sistemas electrónicos que tenemos, que fue lo primero que fue atacado, de la vigilancia automatizada o tecnificada que había en esa zona, y lo cierto es verdad, pues, ya nadie dice que hubo un fallo de inteligencia, nadie. Ninguno de los analistas, ninguno de los que trabajamos en el ámbito del análisis de inteligencia, ni que manejamos herramientas de inteligencia para perfilaciones. Nadie encuentro yo de los que nos dedicamos a esto con una cierta, en fin, intensidad, ninguno decimos que hay un fallo de inteligencia. Sí imputamos a los decisores que fueren, no lo sé, eso ahí no lo sé, pero a los decisores que fueren fallaron. Y no fallaron en una cuestión cualquiera, le fallaron al pueblo de Israel, generando Sí, una situación que va a tener una continuidad absolutamente dolorosísima para el pueblo de Israel y para los demás. Yo confío, sin embargo, en que una democracia siempre permite el que haya una accountability, una rendición de cuentas y que module ese futuro que podemos, o hemos visto los tres que puede ser muy desgraciado ese futuro. sí. Ahí Sí, yo, Chema, Nacho, di. no, iba a decir que a veces a una victoria militar le sucede una derrota política y me hace acordar a la crisis de Suez, cuando Israel llegó hasta el canal de Suez y se tuvo que retirar por orden de Estados Unidos y de Rusia, o de la Unión Soviética en ese momento. Me recuerda también que en el 82 hubo un avance enorme, pero la victoria militar no se tradujo en una victoria política. Y me parece que ese es el punto crucial que enfrenta Israel. Y es que en esta instancia, y acá va a tener que entregar algo Israel, y creo que es Netanyahu, el enorme problema de Israel hoy, además de todos los que tiene, es que se ha confundido la frontera entre los intereses de Israel y los intereses de Netanyahu. Y la figura de Netanyahu es tremendamente revulsiva, no lo digo para los enemigos, inclusive para los que negocian una salida al conflicto. Y me parece que ahí hay uno de los puntos centrales que hoy tenemos que analizar a futuro, y es hasta qué punto un corrimiento de Netanyahu y de los grupos asociados estamos hablando de los grupos más ultraconservadores, no implicaría también un cambio rotundo de la situación y implicaría una salida posible. Y eso es también lo que se dice en las calles de Israel. Sí, sí, en las calles y a ciertos niveles. Hacer Es miembro del decir, propio Knesset, sí, sí, o sea, ya ahí lo ciertos vimos. niveles lo que acabas de señalar, Nacho, incluso yo te digo, a nivel de gente de inteligencia lo que se dice es la solución, o sea, si esto se complica, la solución vendría de poner un liderazgo que favorezca otra situación. Es decir, el terrorismo se caracteriza por ser una fábrica de contextos. Es decir, pues la inteligencia también. La inteligencia se caracteriza porque se dedica a generar contextos, entre otras cosas. Y yo creo que mm, eso que acabas de apuntar, yo siempre que escucho a Nacho me llevo cosas para apuntar. Y a mis alumnos en la Pues, universidad sí. o tal, y se lo digo, porque es que... Mejor, así solo lo tengo que escribir después. es verdad. O sea, Sí, una cosa que es que, sí, el desplazamiento del liderazgo siempre produce expectativas. Siempre produce expectativas. En cualquier situación, el entrenador que se mueve, el que no sé qué, no lo digo por Alberto, que no quiero que se mueva el entrenador, pero digo, siempre el desplazamiento de un liderazgo va a generar un contexto, no sabemos si peor o mejor, pero si está pensado con inteligencia, puede ser que abra las puertas a un escenario más, más ideal. En definitiva, la perspectiva antiguamente era
ver con un análisis casi tal, discursivo, por dónde podía ir el camino. Pero la perspectiva Ahí, moderna no es eso, es sabemos hacia dónde caminamos, introduzcamos en ese futuro aquellas cosas que pueden dirigirlo hacia nuestros lícitos intereses. Esa es la y, verdadera perspectiva. Y yo creo que en y eso ahí ha te tiro otra idea para pensar. En tiempos en los que se discute el tipo de gobierno, me refiero, estamos en una lucha global entre autocracias y y democracia. democracias, es precisamente un factor que tampoco se está analizando mucho, que son las guerras de autor. Es decir, aquellas guerras que son empezadas por un liderazgo fuerte, llámese una invasión a Ucrania, o si se quiere una respuesta al 7 de octubre, una respuesta determinada, que con la salida del chef que propone esa receta, cambia absolutamente el menú. Entonces, y con esto vuelvo a lo de Estados Unidos. ¿Cómo tenemos, por un lado, una respuesta de Kamala Harris en términos de administración, Biden, como continuidad de la administración Biden, y una mirada del líder carismático que no tiene plan, pero que como es un autor, así como existen los conflictos de autor, existen las soluciones de autor, y tiene que ver con los liderazgos carismáticos, Trump también tiene una salida, pero que depende solamente de su intervención. Y no es un plan que él exponga, que yo diga, bueno, este es el plan, y si yo no lo aplico, se lo entrego para que cualquier otro lo pueda instrumentar. Los liderazgos fuertes son hoy un factor central para entender los conflictos. Trátese de estos tres que hablamos, puede ser las insurrecciones o los golpes de Estados en África, puede ser el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, con lo que sucede en Venezuela. Todo tiene que ver con los liderazgos fuertes y es una lucha entre democracias y autocracias, devenidas el liderazgo o no dentro de una democracia o fuera. Es como para pensar, es otro hilo para que lo hagas vos, yo no lo quiero hacer. Una cosa, Yo siempre lo que sí diré con sí, claridad, Que lo porque haga no sé. Mariano, le toca a Mariano, que lo haga. sí, Yo solamente quería. una cosa que me gustaría comentar, A ver, Chema, si termina, que es que me gustaría preguntaros, porque no lo hemos hablado, me gusta hablar también de la otra parte, ¿qué os parece, perdona que os corte y os cambie de tema, pero qué os parece a las zonas que denomina Israel de seguridad que haya habido un ataque y haya muerto personas estos días? No sé cómo decirlo, está bien el ataque hecho, es un objetivo militar, no se tenía que haber hecho. Mariano, ¿tú qué opinas del último ataque que ha habido en Gaza y ha provocado las muertes de esas personas? Yo creo que en aquel instante hubo una reacción muy visceral, es una opinión personal por parte de Israel. Había un momento que ya, bueno, el liderazgo de Hamas, lógicamente, desde el asesinato de Haniyeh, está tocado. Y había, para mi entender, había una opción bueno, pues, de sentar ambas partes a negociar. Probablemente y a Israel tendría más suerte en este sentido, pues, para agarrar a los machos, por así decirlo, perdón por la expresión, pero no sé si el propio Netanyahu bueno, asesorado por gente de inteligencia, no lo sé, no puedo definirlo porque está siendo encima, hay una falta de información o apagón muy fuerte y no quiero meterme a riesgo de confundirme y, valga la redundancia, meter a paz hasta el fondo. Pero se ha utilizado un poco la estrategia año 99 como por parte de Rusia tras los ataques en Dagestán, en Moscú y Volgodonsk, que fue atacar en un sin vivir y claro, desde luego hay una cosa segura. Probablemente han eliminado a varios líderes fundamentalistas, pero también va a haber bajas civiles y muy amplias. Y eso ensombrece lo que puede ser la ya conocida respuesta como derecho a autodefensa, etcétera. Para mí creo que tomar una decisión muy visceral en el peor de los momentos. Básicamente, pues porque ahora mismo también hay focos de tensión. Se ha hablado de Jordania, se ha hablado de Egipto. Lo de Egipto no tengo muy claro de que el Sisi se quede en los brazos cruzados porque es, para mí, el Pinochet a la árabe, por así decirlo. Y puede haber un escenario muy complejo. Que a lo mejor me confundo, pero en mi opinión personal es eso, una reacción muy visceral y con yo, moral por medio. bueno, creo que la primera vez que yo viajo a un país árabe es a Egipto. Iba para una semana de trabajo como periodista, ¿eh? Y me quedé 4 meses. Dije, esto tengo que conocerlo yo. Nada más cuando los periodistas trabajábamos de periodistas así, con la mochila, cámara y mandar un avión, un paquete para que, en fin, el piloto se lo entregara a alguien para que revelaran algunas fotos. Pero bueno, yo creo que el Sisi sí puede plantear algunas dificultades, pero más
yo creo que van a ser más discursivas, de gestos, que de profundidad, en mi opinión. Así sí tiene que llevar mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque su reacción puede impulsar aún más la radicalización de quien tiene dentro y que le exija a que haga más, que ya se lo están exigiendo mucho y por tanto Demasiado, sí, sí. se moverá hasta límites que sean admisibles dentro de los países que participan en aquel concierto, que no son siempre agentes visibles, ¿de acuerdo? Por otro lado, yo tengo que decirlo, yo me declaro en este sentido pro-israelí, en el sentido de una democracia, de que haya una democracia, de que haya alguien al teléfono con el que hablar, de que haya un territorio, de que haya unos objetivos, de que haya algo tangible que se ordene. Eh, y luego además pues me siento pues por cuestiones ya pues personales y de amigos y de familiares y tal, estoy muy unido al sufrimiento de la gente que ha sufrido en Israel y judíos antes de convertirse en ciudadanos de Israel, descendientes de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues siempre lo sigo con pasión, con pasión, pero con distancia, ¿no? Porque evidentemente ni todo es perfecto ni está bien en Israel, ni muchísimo menos, como estamos diciendo además. Israel no está dolida todavía. Nacho, yo me acuerdo una vez, la primera vez que hablamos, tú decías, Israel, el pueblo, es alguien que está dolido en este momento, decías. Sigue dolido, porque están los rehenes. Eso. Fíjate, si por desgracia, Dios no lo quiera, se anunciaran que hubieran muerto todos, fíjate qué disparate estoy diciendo. Pero Si que por, podría des, ocurrir. si por desgracia estuvieran muertos todos, o los hubieran matado ya, ante una situación bastante finalista, más finalista de lo que parece de Hamas en Gaza, seguramente la remoción de Netanyahu con todo lo que eso va a conllevaría de rendición de cuentas, abriría un escenario bien diferente. Por lo tanto, estamos ante un futuro incierto, inquietante, muy inquietante, muy inquietante. Porque además, la muerte de los rehenes, cuando ves cómo se celebra en determinadas fronteras, causa dolor, causa dolor. Ves gente que celebran que han matado a niños, y eso, no sé, me introduce en un mundo que yo estudié en criminología, en psicología criminal y demás, casi sociopático. Por lo tanto, cuidado, porque lo de los rehenes es algo que es un chicle que puede estirarse ya muy poco tiempo. Netanyahu puede estirarlo muy poco tiempo. Ayer decía Netanyahu que estaba manejando dos situaciones muy complicadas, ganar la guerra y liberar rehenes. Pero es que eso a tenor de lo que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, casi no va a ser posible, salvo operaciones especiales como las que estuvimos comentando, cuando salvaron a aquellos tres, una chica y dos chicos, que eso fue una operación de inteligencia, y ahí sí que se vio a una inteligencia elaborada y luego una acción determinada por parte de fuerzas especiales. Pero es que eso no es siempre lo que opera. El otro día mataron a seis rehenes de la forma más cruel y más canalla después de un secuestro, de un secuestro durísimo, y no hay ni corazón, ni empatía, ni la más mínima humanidad en quien secuestra después de haber asesinado, matado y demás. Por lo tanto, que sepamos que todo esto va a durar lo que dure la cuestión de los rehenes. Y la cuestión de los rehenes, desgraciadamente, y yo rezo todas las noches por ellos, por sus familias, la cuestión de los rehenes le queda poco tiempo, desgraciadamente. Ojalá y consiguieran liberar a todos los que queden vivos. Pero Nacho, tú hiciste una descripción. Los clanes, la otra vez que hablamos, los clanes tienen a los suyos y jamás tiene a otros. Y por lo tanto, en esa dispersión, en esa diversión de intereses, en esa dispersión de objetivos, Israel va a tener muy, muy complicado hacer una liberación masiva de lo que quede vivo. Nacho, si quieres ya cerrar tú, para ir cerrando. Vos preguntabas por Egipto, Mm. ¿sí?
Bueno, tengo una mala noticia para cerrar. Egipto está a punto de entrar en guerra con Etiopía Sí. por dos zonas que muy poca gente sabe que existen, Somalilandia y Puntlandia. De un país balcanizado a un estado fallido como Somalia. Exacto. O sea, están entrando en Somalia y a la vez esto tiene que ver con el conflicto por el control del Nilo, el Nilo Azul, que es la zona que interesa con Somalia, Y pero la presa también hay Renacimiento. la presa del Renacimiento. Y más hacia el sur hay una guerra civil en Sudán, con lo cual Egipto tiene un montón de problemas, sin contar los problemas derivados de la crisis permanente en Libia. Así que llevarle otro problema a Egipto implicaría una reacción muy, y esto me hago cargo que digo, muy rápida para sacarse de encima el problema por parte de los egipcios. Los egipcios también están al borde, no estamos hablando mucho de Israel, pero bueno, ese es el hilo que tengo que terminar de escribir Pero, ahora. pero eso, escúchame, eso, ¿sabes lo que pasa? Que tendremos que hablar de África alguna vez, ¿eh? Hablo de Sí, África, ahí está Nacho que también hablo de África normalmente. Pues hablaremos alguna vez de África, pero concentrándonos en la cuestión desde, sí, desde, Egipto, la- Etiopía, Eritrea. Sí, sí. desde el sí, cuerno de sí, África, por así decirlo, hasta la costa pero- occidental. Esa sí, área a lo, sahelo-sahariana hay para analizar, ¿eh? A lo que voy es que lo de Israel también tiene mucho que ver con la poca paciencia que va a tener Egipto para cualquier decisión que tome Netanyahu con respecto a Gaza. No quiere otro problema, no quiere hacerse cargo de Gaza y no quiere además que ese grano, por llamarlo de alguna manera, que se está armando en la zona de Khan Yunis, derive en un derrame hacia Egipto. Si eso sucediera, yo creo que Egipto ya se convierte directamente en un adversario directo de Israel, Y un porque estado tirarle fallido. A y en mí un millón, me cuesta millón de pensar, personas es un poco. con los frentes que tiene abierto Egipto, no digo que no reaccione de alguna manera, ¿no? Pero, en fin, y yo creo que funcionará algo de inteligencia ahí. Pero mira, hay algo que tengo clarísimo, porque está en la zona, porque lo conozco y tal. Tengo clarísimo que Egipto no quiere a los palestinos, no quiere palestinos dentro, No, 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 de ni los uno, fascistas no también. quiere ni uno, ni uno. Y Jordania menos, porque vamos, el padre del actual rey ya supo lo que era tener, en fin, Con séptimo miembro, palestinos sí, dentro, sí. ¿eh? Lo sabe. Pongamos un poco de contexto. El grupo, la coalición que es derrocada por el golpe militar de el Sisi, el presidente, el dictador, digamos, porque el presidente de facto de Egipto, en esa alianza estaba la hermandad musulmana, que a su vez se asocia con la creación de Hamas, Hombre, y, y con toda la cuestión yihadista. y La yihad del tirarle mundo nace ahí, en la hermandad musulmana, en la expresión moderna, claro. y tirarle los refugiados palestinos de Gaza a Egipto sería potenciar a los grupos contrarios al A Sisi los hermanos musulmanes y toda la añadidura, claro, claro. y esos clanes que están acostumbrados a la lucha y trasladaría la lucha potencialmente, ¿no? A Egipto, con lo cual Israel, si hiciera eso, le estaría provocando un daño enorme al régimen actual que está en Egipto. Digo, para que se entienda que no estamos hablando de una especulación así nomás, sino porque hay datos de la realidad que Pero es que indican que... Israel saben, son conscientes, habla con gente, con militares y demás, y con gente de la seguridad del Estado. Ellos saben perfectamente que si generan ese problema en Egipto, lo que tienen es un problema ellos. ¿Por qué? Porque van a reforzar todo el terrorismo yihadista. No olvidemos qué era la yihad islámica egipcia, qué fue la yihad islámica egipcia, y ¿Cómo ni más pasó a ni ser la menos. hermandad musulmana ¿Eh? a Siria también? Sí, sí, sí. Exacto. Y cómo además es uno de los líderes que pasaron por prisión, al final un líder de la yihad islámica egipcia, el que al final se queda al frente de toda la franquicia de Al-Qaeda cuando desaparecen, cuando se quita él de en medio, yo cada vez lo pienso más así, que es Al-Zawahiri, A el Saúl. doctor, el médico. Un Por tipo que eso, estuvo implicado, ni más ni menos, es que, para que veas, De la muerte de Sadat. claro, es que, ¿y cómo matan a Sadat? En pleno desfile de Fuerzas Armadas, paran un camión, se bajan 15 soldados y Y la ametrallan. metrallan. Sí, 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 sí. Es que estamos hablando de que eso, Israel sabe que funciona así. Por lo tanto, no le puede generar el problema a Egipto, sabiendo que además en un Egipto implicado en varios frentes, la yihad islámica
en el interior de Egipto se puede hacer muy fuerte rápidamente, porque la yihad islámica es caridad, es asistencia, y van al corazón de la gente por el estómago y por la salud. Y Como hace además, Hamas, Egipto, y como hace Hezbollah, y como hacen otros grupos en diferentes partes del mundo. y además, así como el bloqueo de los hutíes provocó una caída en el 90% de las exportaciones de Israel, también provocó una caída del 60% en el tráfico por el canal de Suez, que es una fuente vital de ingresos y de comercio, porque no solamente el peaje que se cobra, sino también los servicios que se prestan en el camino y gran parte prestados por Egipto. Entonces hay que entender que Egipto es un actor importantísimo en esta ecuación, que no le están prestando la debida atención, de la misma manera que Jordania, hecha un sándwich entre Israel e Irán, es el otro actor y tampoco están escuchando lo que está diciendo Jordania, que le está diciendo, yo no quiero generar otro septiembre negro, recibiendo en masa a esos, por ahora, 8.000 desplazados por los nuevos asentamientos israelíes, y porque la política de clanes implica también una política de venganza. Todo lo que hoy se está haciendo en contra de los palestinos va a tener un regreso, y eso es el otro 7 de octubre, pero para los palestinos. Hay que tener en cuenta todos los elementos, por más que uno esté a favor de uno o de otro, pero los elementos son independientes de la posición que tenga uno. Eso, es demasiado complejo el Muy panorama que complejo. está, demasiado Sí. complejo. Oye, Chicos, Alberto, muchas gracias, porque a mí me gusta volver a mi época de aprendiz, de estudiante. Yo sigo estudiando, ¿eh? Ahora estoy terminando también la carrera de Derecho y haciendo un máster en inteligencia, otro. O sea que, así que muchas gracias, porque cada vez que vengo aquí, cada vez que estoy aquí con la gente, yo aprendo un montón. Me salen los TFGs casi, Todo. vamos, ni inteligencia artificial ni sí. leches. ¿Sí, coño? Todos aprendemos, Bueno, porque es sí. la gimnasia que hacemos, pensando Ujú, entre todos. Hay datos que por ahí están tirados ujú. acá y que salen y tienen sentido. Sí, señor. Yo Bueno, chicos, disfruto muchísimo siempre que nos juntamos, de verdad. lo tenemos que dejar aquí. Muy bien. Chema y Mariano, muchísimas gracias también a Nacho. Nacho siempre colabora conmigo, así que muchísimas gracias. Pues es un lujo Y que lo sepas, ¿eh? Es un lujo. sí, sí, Lo es, lo es, Este lo lo tipo es es. sé. caro, ¿eh? Este tipo es caro, ya me dirás. Lo sé. Lo sé y siempre lo de las gracias se lo sabe. Muy bien, pues encantado, Mariano, que no habíamos tenido la suerte Un gusto, de Chema, y conocernos encantado de y estar seguro que con Alberto y coincidiremos más con veces. Nacho, como siempre. Sí, sí. Un Muchas gusto estar con gracias. ustedes. Hasta Gracias. pronto. Chao. Un placer, adiós. Adiós, a escribir.